A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos, sus distintas frecuencias, 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión Alfa TV y también en tiempo real desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net, ahí en el botón de en vivo en nuestra página web, y posteriormente la emisión de este programa lo subimos también a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de José Alvear Campodónico. El día de ayer tratamos de entablar conversación, pero fue imposible. Queremos agradecerle porque siempre ha sido muy puntual en sus intervenciones, en sus asistencias. Ayer incluso tratamos de hacer vía Zoom, pero las condiciones no eran las óptimas como para que ustedes disfruten y estén pendientes de una entrevista de calidad, como siempre la tenemos con invitados así de calidad. Así que, José, bienvenido. ¿Cómo ha pasado? Arquitecto, bienvenido y siempre un honor estar aquí en Telesucesos. Muy gentil. Quería hablar un poco, porque usted ha estado involucrado el último tiempo en todo el tema energético. Se aprobó la semana pasada la Ley de Competitividad Energética, se la aprobó con 131 votos, es decir, prácticamente casi de manera unánime. Pero es una ley que tiene defectos. Una ley que no ha topado, por ejemplo, el tema de las energías renovables como el gas. Y eso pone en duda el interés que se pueda tener o que se tiene de parte del gobierno por encaminar por un determinado sector el tema eléctrico. ¿Usted lo ve de esa manera? Yo coincido con usted, arquitecto. No es una ley de reactivación energética, que era lo que necesitaba el país, producto de los apagones. Ley antiapagones, incluso la dijo el presidente cuando la presentó. En Machala dijo, esto es una ley antipagones, y a ustedes, amigos que están aquí hoy día, les invito a que presionen a sus asambleístas de su provincia para que la aprueben. O sea, entiendo la postura del presidente de la República de querer que la asamblea apruebe las leyes que él propone, pero me parece que los técnicos que trabajaron en estas leyes, o en esta ley puntual, se equivocaron. Se equivocaron y de manera grosera, porque no puede salir como salió hace unos días atrás la ministra de Energía diciendo que por su manejo y su expertise no hay apagones hasta el 29 de febrero. Mentira, no hay apagones hasta el 29 de febrero gracias a que ha estado lloviendo y eso ha generado que los embalses estén por encima de sus límites para no tener nuevos apagones, lo cual es bueno. Gracias a San Pedro que nos ha dado una mano y los ecuatorianos podemos contar con energía. Es lamentable que sigamos dependiendo o hipotecando nuestra energía a los fenómenos naturales. Y por otro lado, es una ley, ya entrando un poquito en materia, que si bien es cierto, promociona las energías renovables no convencionales, no es menos cierto, y es algo que hay que explicárselo a la ciudadanía, que este tipo de energías, si bien es cierto son amigables, son complementarias, arquitecto. No son la matriz energética que necesita el país. Hoy en día el país tiene un 75% de generación de energía en base a las hidroeléctricas, un porcentaje pequeño que anda en un 15% o un 20% termoeléctricas que se generan a diésel o a full oil, y un porcentaje chiquititito que son energías renovables no convencionales. Ahora, ¿qué es lo que debe apuntar el país? El país debe apuntar a equilibrar esta balanza y que no dependamos en un 75% de las hidroeléctricas, porque significa seguir dependiendo de las lluvias y seguir trabajando en función de los estiajes, que es la carencia de lluvias y que cada año que pasa va a ser más largo. Es decir, subir ese, no creo que llega ni al 1% de generación de energía de fuentes que no son las tradicionales, porque no creo que sería ideal tampoco subir la producción energética en el tema de las termoeléctricas, porque además utilizan un diésel que es subsidiado. Qué distinto sería, como usted bien lo ha dicho, arquitecto, si esa generación termoeléctrica fuera hecha en base a un ciclo combinado a gas natural. Qué distinto sería. Vea,
La otra de las cosas que me llamó la atención que dijo la ministra de Energía en una entrevista de un medio tan serio como el suyo, es que muchas veces resultaba más económico comprar energía a Colombia que generar energía acá. Claro, señora ministra, claro que es así, porque definitivamente mientras generemos energía en base a un diésel subsidiado, va a ser mucho más caro, porque los colombianos, a diferencia nuestra, ya generan en base a gas natural. Entonces el kilovatio sale en 5, en 6 centavos de dólar y no estamos pagando 25, 18, hasta 50 centavos de dólar que llegamos a pagar cuando le compramos a Colombia, porque Colombia, la energía que nos vende es energía producida en base a termoeléctricas, en este caso, con diésel. Entonces, la energía barata, obviamente, pues se la quedan ellos porque tienen que darle prioridad al país. ¿Cuándo nosotros le vamos a dar prioridad a nuestro país? Esa es la pregunta que debemos hacernos los ecuatorianos, que debemos hacérsela a los funcionarios de gobierno y que debemos, de paso, con esta pregunta empezar a exigir un cambio de matriz energética de combustibles líquidos que resultan caros porque los importamos a gas natural por ser ambientalmente más recomendable, por ser menos desgastante y por ser 50% más barato que el diésel subsidiado. ¿Por qué no tomaron en cuenta el gas natural? ¿Se les olvidó? Habría que preguntarle a la señora ministra de Energía y Minas, a la señora Robo, ¿por qué no se lo tomó? Porque de paso yo tuve alguna conversación con ella al respecto y le hice saber. Y como ciudadano le dije, tome en cuenta lo del gas natural. O sea, entre más alternativas hubiese sido mejor. Entre más alternativas hubiese sido mucho mejor, pero curiosamente enfocamos un proyecto de ley en condonar intereses a quienes compren motores generadores de energía, con lo cual se confirma de que estamos aceptando una realidad de que no tenemos energía y no hay cómo solucionarlo. La recomendación para las damas de no usar la planchita para el cabello, para la gente que vive en la costa de no usar el aire acondicionado en pleno invierno, o sea, ese tipo de salidas. De paso, promocionar energía eólica y fotovoltaica, que son buenas, pero son demasiado caras y poco prácticas para la situación del país. Le doy un ejemplo. La fotovoltaica, la capacidad instalada, de una planta fotovoltaica se genera el 20% a lo mucho en energía. De la capacidad instalada de una planta eólica se genera a lo mucho el 40% de energía. Y son muy costosas. Y son muy costosas y están condicionadas a que estén en ciertos puntos geográficos, si no lo genera. ¿Por qué? Porque el Ecuador es un país cuyo clima es muy intermitente y entonces este tipo de energías no nos garantizan potencia firme y constante, que es lo que requiere el país. Así es. Además, esta ley habla de la generación de energía, pero no habla, por ejemplo, de la comercialización o de las redes que se tienen que tener, de la ampliación de redes. Y eso es básico en el tema de la generación eléctrica. Yo no solamente puedo generar, sino luego no puedo alimentar determinado equipamiento. No, es que este gobierno tiene una oportunidad única si hace las cosas bien, porque en vista de que el gobierno que se fue nos dejó el sistema eléctrico y de energía en soletas, porque no le invirtieron no solamente un solo centavo, sino un solo minuto de su tiempo, este gobierno puede dejar instauradas las bases para que hayan más alternativas en la generación, para que hayan más alternativas en la transmisión y para que hayan más alternativas en la distribución, porque en la transmisión, como usted bien decía, o sea, necesitamos líneas de transmisión, la famosa línea de transmisión nororiental, para que los campos petroleros no sigan quemando diésel subsidiado. Necesitamos una mayor capacidad en la línea de transmisión para el sector camaronero y el sector minero, que tiene una demanda total de casi 4.000 megawatts hora. O sea, hay algunas cosas que hacer. Está el cable de transmisión, también la línea de transmisión que hay que trabajar vía Chongón, Santa Elena, Chongón, Pozoras, Santa Elena. También debemos trabajar en esa línea de transmisión. Mientras más capacidad en la línea de transmisión de energía haya, menos combustible subsidiado vamos a utilizar, porque es parte del aporte que hay que hacer. Después viene el tema de la distribución. Hay que cambiar, hay que generar nuevos protocolos para control antifraude de la distribución.
Hay que llamar a licitación para que entren nuevos distribuidores. Hay que presentar una nueva matriz para distribuir otro tipo de energía. Porque seamos conscientes, el gas no lo pueden contrabandear. ¿Cómo lo contrabandean? El diésel sí, hacen un caliche a la tubería y se lo llevan. Pero el gas es imposible. Por supuesto. Siempre en este tipo de leyes le ponen un caramelo, alguna cosa que llama la atención además para decir, es algo positivo. Y se dice, se va a perdonar o se va a amnistía o perdón del 100% de intereses a las personas, a las empresas que estén en mora. Yo no entiendo mucho esto, porque si alguien deja de pagar la luz al otro mes o a los 2 meses máximo, ya le cortan. Es así tan importante, tan así como caramelo, digo, que lo vemos ahí. Eso es demagogia pura. La oportunidad era aprovechar la crisis, porque los asiáticos dicen que crisis es igual a oportunidad. Entonces la oportunidad era aprovechar esta crisis para empezar una transición de combustibles líquidos a otras alternativas, como por ejemplo el gas natural, por lo que hemos hablado. Porque el día que eso lo hagamos y que haya un país que lo implemente como una política de Estado, el país se ahorrará 3.000 millones de dólares al año. Hoy en día que tenemos un déficit de casi 6.000 y que estamos hablando de que nos van a subir 3 puntos al impuesto al IVA, imagínense lo que son 3.000 millones de dólares al año. Conjugado con otras acciones, no deberíamos estar hablando de subirle nuevamente impuestos a la gente, porque aparte, ¿por qué los ciudadanos debemos pagar esa altísima factura que nos deja el mal manejo, el manejo inmoral y el manejo corrupto de la clase política que hoy tiene en este país quebrado? Así es decir, con esta ley, tal así como se la aprobó, no incentiva la competitividad. Esta ley es un saludo a la bandera. Se aprovechó el momento para hacer aprobada la ley, pero se desperdició una oportunidad que nos hubiera traído mejores días para el país. La energía es la columna vertebral de un país. Y si tenemos una energía competitiva, entiéndase, barata, eso significa que nosotros somos más competitivos y más productivos, no solamente localmente, sino hacia el mundo, pues generando oferta. Y si hay renta en estas empresas que generan más, evidentemente de coletazo, ya, o como factor directo, va a haber más generación de empleo. Es la empresa privada la que tiene que generar empleo. Ve el enorme problema que tenemos por pensar distinto. No, es el Estado el que me debe proveer de todo. Ahí está, sale el ministro Vega diciendo, si no aprobamos no voy a tener cómo pagar sueldos para los funcionarios públicos. Solamente en el presupuesto del Estado, solamente 10.000 millones, casi 11.000 se van en sueldos para funcionarios públicos, cuando lo que debería hacer el Estado es generar las herramientas, darle las facilidades, quitarle la carga al sector productivo, al sector empresarial, para que ellos sean los que generen trabajo, porque al tener menos carga hay más renta y siempre hay esa sana necesidad de seguir creciendo, y para seguir creciendo necesitas pues emplear más gente. Por supuesto. Pasemos a este tema porque han venido algunas leyes una tras otra además, y además que han sido aprobadas en su mayoría por la Asamblea Nacional. Viene esta ley en la que está involucrado el tema del IVA, esta ley económica, el 3% del IVA que se quiere subir a los productos, a toda la generación, prácticamente a toda la actividad económica. ¿Es correcta esta decisión, poniendo además como pretexto, no sé si llamarla, si sea la palabra la correcta, el tema de que estamos en un conflicto interno, bélico, en una guerra interna? A ver, salió el gobierno a decir, necesito financiar esta guerra, que todos estamos apoyando, y en un principio, más allá de que nos duele, lo vimos como la única salida, porque tenemos un presupuesto, tenemos un aparato del Estado demasiado obeso, no tenemos capacidad de ahorrar dinero por ningún lado, porque lamentablemente las cosas quedaron tan mal que este gobierno, que viene a terminar una transición y aspirar a ser reelegido, este gobierno tiene que más o menos amoldarse a lo que recibe. Pero ayer me preocupa cuando escucho al ministro Vega decir, no, es que hay que subir los impuestos porque si no, no hay cómo pagar sueldo al funcionario público. Entonces, pongámonos de acuerdo. El alza de los impuestos, que usted, señor presidente, dijo que no la iba a subir, que no nos iba a subir impuestos en campaña, se debe a esta situación extraordinaria del conflicto interno armado,
o se debe, o el conflicto interno armado es una excusa perfecta para aumentar impuestos y para terminar de cubrir este déficit que nos dejan nefastos gobiernos que se acaban. Además, porque el conflicto armado interno se veía venir. O sea, esto no es que estamos hablando de la semana pasada que simplemente explotó, pero en campañas el tema principal era la seguridad, ¿no? Por supuesto. Y el tema del narcotráfico. Entonces se veía venir y él en esas condiciones dijo que no iba a subir impuestos. En esas condiciones nos dijeron que no se iba a subir impuestos y nos dijeron que íbamos a tener una energía barata, que no se iba a subir la energía. Bueno, la energía no se ha subido porque la estamos subsidiando, pero los impuestos ya los empezaron a subir, porque lo lógico hubiera sido, si esto era por el conflicto armado interno, generarlo con un tiempo. Es decir, voy a subir el impuesto porque necesito financiar la guerra durante un año. Y después, no, gobierno, usted ¿qué hace? Pues, si lo mantiene, si no lo mantiene, si busca otras medidas. Es indefinido la propuesta. Es indefinido. Entonces, sospecho o presumo que en realidad esta fue la excusa perfecta para subir un impuesto porque no da el dinero. Sale más dinero de lo que entra. Y ahí es donde está el reto de los gobiernos, de equilibrar esta balanza y que no salga más de lo que entre, sino que aunque sea de a poquito empiece a bajar y algún día sobre aunque sea un poquito. Ese es el éxito, pero para lograrlo hay que ser austeros, para lograrlo hay que ser honestos. Vea usted, arquitecto, todas las empresas privadas tienen certificación ISO antifraude o anticorrupción. ¿Por qué el gobierno no tiene esta certificación? En todos sus funcionarios y los contratistas públicos no tienen esta certificación. Solamente en coimas, si tuviéramos un correcto control anticorrupción, el gobierno se podría ahorrar $1.000 millones al año. 2.000 millones más 3.000 del son tema cuatro. Gas natural, ya vamos son 4. 4. Y vea usted, si, por ejemplo, el arquitecto Sixto Urán Ballén, expresidente de este país, cuando fue presidente de la República, consiguió una línea de crédito no reembolsable para liquidar burocracia. Lo que se va en es decir, las liquidaciones. Las liquidaciones. Es decir, reduzco el Estado. Reduzco el Estado, pero tengo la que gente pagar se va con su liquidación, dinero. se va con su dinero. Ya, digamos que de los 10.000 millones lo hagas un 20%. Son 2.000. Más 4.000 que tenías, tienes 6.000. Ya empataste. Ya estás en cero. Pero hay que buscar las formas. Pero aquí lo que hacen es como, y todos los últimos gobiernos lo vienen haciendo, como dicen los chicos en las redes, ¿no? La vieja confiable. Entonces la vieja confiable es sube impuestos. ¿Por qué los ciudadanos tenemos que pagar siempre la alta factura de la incapacidad, de la inmoralidad y de la corrupción que nos deja la clase política que no ha sabido manejar este país? Además, la primera ley económica urgente que se aprobó en la Asamblea, que ya está vigente, porque ya está publicada además, decía que se debe, mejor dicho, se condonó intereses y multas a las empresas que están debiendo al SRI. Ahí son como 800 millones por cobrar. Ya deberíamos estar cobrando eso. Es contraproducente. ¿O cuándo lo vamos a cobrar? O sea, claro. Además, claro. Ahí está el dinero que hoy en día nos están pasando la factura a nosotros. Ahí está el dinero. Entonces, pongámonos de acuerdo. Tenemos que producir, tenemos que abrir los mercados, tenemos que abrir la competencia, tenemos que prepararnos. O sea, no puede ser que hoy en día partidos o tendencias políticas que eran pro libre mercado, hoy salen y dejan por escrito que emulan a Keynes y la economía keynesiana, que habla de que la economía se incentiva a mayor gasto público y que no creen en el libre mercado como generador de empleo. ¿Qué les está pasando? ¿Hasta cuándo la clase política se maneja en función de los intereses particulares y no de los beneficios para el país? Esto es lamentable lo que viene sucediendo. Hay una nueva ley, además, que se ha mandado ya a la Asamblea, que es el tema de la extinción de dominio. ¿Ha tenido la oportunidad usted de leerla, de revisarla en términos generales? Ya la empecé a leer, no me parece mala. Creo que debe entrar a debate para que los ciudadanos la entendamos correctamente. Creo que el Ejecutivo, desde lo macro, hace bien en presentar estas propuestas. Me resulta muy llamativo que se aprueben leyes
sin tanto sustento técnico, arquitecto, como esta famosa ley de reactivación económica o de competitividad económica, que debió haberse llamado de reactivación sin económica. Sin mucho debate, sin recibir a sectores que pueden aportar. No, arquitecto, nos recibieron a los sectores, a mí me llamaron 2 veces y hablamos horas. Entonces por protocolo nomás les recibieron. Daría esa sensación. Pero no hay un aporte, no se reciben esos aportes. El aporte existe. ¿De qué sirve que hayamos ido empresarios, estadistas, representantes de los sectores, a hablar de los temas que debían ser considerados en esa ley, si al final del día no se arregló nada? Entonces, ¿para qué me tuvieron a mí sentado en una videoconferencia un 30 de diciembre, cuando uno quiere relajarse? Para nada. O sea, uno quiere hacer su aporte a la patria, pero no le tomen el pelo a la gente. Claro, porque podían haber puesto fotovoltaica, no energía eólica y gas natural. Por ejemplo, eso es un aporte. O sea, entre más alternativas tenga, mejor. No lo hacen. Y le dijimos a la Comisión de lo Económico, le dijimos a la Comisión de Fiscalización, le hemos explicado todo técnicamente, no solamente quien habla, representantes de los gremios, técnicos energéticos, ministros de energía. No hicieron ni siquiera el cambio de una coma. Capaz piensan que usted tiene algún interés, así como ellos tienen interés. Lo he dicho en miles de ocasiones, que yo me pertenezco al rubro de las prepagas médicas. Ese es mi giro de negocio, no tengo nada que ver con esto. Lo entiendo perfectamente y con un poco de coherencia me estoy dando cuenta dónde está ciertos brotes irregulares que hay que corregir, ya en cuanto a compras que se hicieron en el pasado o cómo se están encaminando estas leyes, y como un ciudadano más tengo mi derecho y estoy en la obligación de denunciar lo que no me parece. Pero de nada sirve que los ciudadanos intentemos hacerlo y nos motivemos a hacerlo cuando la respuesta del Estado es: sí, te escucho, pero tienes voz, pero no te voy a escuchar por protocolo. Simple y sencillamente eso. Ha estado José Alvear Campodónico el día de hoy con nosotros. Importante hablar sobre el tema. Hemos profundizado un poco en el tema. Esta ley de eficiencia energética, la ley antiapagones la llamó el presidente, y también sobre las otras leyes, la enviada recientemente hace un par de días acerca de la ley de extinción de dominio, que creo que la mayoría de gente la ha calificado como positiva, porque eso es lo que siempre se ha venido pidiendo, y también sobre la ley económica urgente, que fue la primera que se planteó. Y la segunda, ¿cuál fue? Ya se me olvidó. Ya van 4, ¿no? La de dominio. La de extinción de dominio, la ley de eficiencia energética, la ley económica. De reactivación económica. Así es. Muy gentil por haber estado aquí. Arquitecto, siempre es un honor compartir con ustedes y con quienes nos siguen en este respetable medio. Me siento honrado cada vez que me invitan. Muy gentil. Gracias por su atención. Amigos, ha estado José Alvear Campodónico. Él es un experto en el tema. Su línea es el prepago médico, así es, la prepaga médica, sí. Yo me dedico a los seguros médicos, no tengo nada que ver con el tema energético, pero esto es un tema de que los ecuatorianos tenemos que ponernos las pilas, porque si no se nos llevan el país en peso. Así es. Editorialista del diario La Hora, una voz calificada sobre todo para hacer un análisis de esos temas energéticos, políticos, económicos, que son del diario vivir además en nuestro país. Así que lo hemos tenido hablando básicamente de la ley de eficiencia energética, sus errores que existen en su concepto y ahora ya en su aprobación. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.